por la información de las secuelas y también las acciones que se han tomado tras lo devastador de las lluvias, de las inundaciones, de los desbordamientos en la Huasteca del país, en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, básicamente, también en regiones de San Luis Potosí y un poco en Querétaro. Y no queremos terminar la semana sin escuchar un punto de vista ya más mesurado, con más información y por lo mismo con más capacidad de análisis de qué fue lo que ocurrió. No políticamente, qué fue lo que ocurrió en términos de fenómeno meteorológico, en tema de infraestructura, de capacidad de reacción. Y por eso, Moisés, buen día. Hemos pedido un punto de vista especializado. Buen día, Moisés. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. Como tú bien lo comentas, Ciro, 5 estados afectados por estas lluvias sin precedentes que vimos en el país, 100,000 viviendas afectadas, 70 personas desgraciadamente fallecidas y otras 72 desaparecidas. Y por eso contactamos a la doctora Rosana Bonacía para preguntarle qué tanto, doctora, influyó el sistema de drenaje en todas estas inundaciones, independientemente de cada estado. ¿Cómo cada estado en su sistema de drenaje contribuyó a que estas inundaciones causaran el daño que causaron, doctora? Buenos días. Buenos Buen día, días. doctora, le escuchamos, la Buenos escuchamos. días, muchísimas gracias. Pues miren, yo considero que aquí hay que hacer una distinción muy importante. Claramente, cuando hablamos de inundaciones en cuencas urbanas, es decir, dentro de grandes ciudades metropolitanas, hay que considerar efectivamente el efecto del sistema de drenaje. Sin embargo, si hablamos en específico de lo que ha ocurrido en el estado de Veracruz, aquí estamos hablando del desbordamiento de un río, del río Cazones en particular. Entonces, bueno, lo que pasa aquí es realmente un problema de gestión integrada de las cuencas de estos ríos. Como sabemos, dentro de todo el país ha habido un cambio de uso de suelo en la mayoría de las cuencas que drenan dentro de ciudades principales. Y eso quiere decir que estas cuencas, las cuencas, bueno, básicamente para que un río pueda drenar el agua dentro de su capacidad normal, natural, la cuenca debe estar en una situación natural que lo permita. Es decir, la cuenca debe de tener una forestación, una cubierta vegetal capaz de poder infiltrar el agua de manera que el río pueda escurrir con su capacidad natural. Ahora, lo que pasa dentro de la mayoría de las cuencas del país es que a lo largo de las últimas décadas ha habido un cambio en el uso de suelo importante. Eso quiere decir que se ha verificado una deforestación importante, entonces con la tala de árboles, un cambio de uso de suelo que ha pasado de ser de cubierta vegetal intensa a un uso de suelo particularmente dedicado, por ejemplo, a cultivos o hasta a urbanización. Esto naturalmente determina que el suelo no tiene la capacidad de infiltración necesaria para poder permitir que las aguas que escurren debidas a las lluvias puedan escurrir de manera natural, entonces no determinar un desbordamiento. Entonces, eso es lo que sucede en la gran parte del país actualmente. Ahora sabemos que en el caso de Veracruz y también de los otros estados afectados ha habido una combinación de fenómenos que han determinado el desastre que ha ocurrido. Claramente sabemos que cuando ha ocurrido el desastre se han conjuntado diferentes fenómenos meteorológicos extremos y esto claramente es una consecuencia del impacto del cambio climático que determina que estos fenómenos meteorológicos extremos aumenten en frecuencia y en intensidad. Y esto provoca un aumento de la intensidad de las precipitaciones. Entonces, esto aunado a un mal uso de suelo de las cuencas, determina que estas propias cuencas no tienen la capacidad de poder infiltrar agua y entonces de determinar un escurrimiento de las lluvias en exceso propio.
Doctora, Pues estamos entonces condenados, doctora. Si sumamos Condenados. estos dos elementos, si el daño, digamos, el daño administrativo, por llamarlo así, esto que llama usted el cambio de uso de suelos, en fin, todo lo que no se debió haber hecho y se hizo en planeación, en protección, en cuidado, ahí está, y difícilmente se va a reparar en un corto tiempo. Y por el otro, pues la furia de la naturaleza, que según pues todos los estudios, todo lo que vamos viendo puede repetirse en cualquier momento, en cualquier año. Estamos en una fragilidad extrema, doctora Rosana Bonacía, coordinadora del grupo WODER 360 del TEC de Monterrey. Pues mire, bajo mi punto de vista, realmente no estamos condenados porque estos fenómenos son fácilmente revertibles si se actúan unas prácticas de urbanismo que, digamos, consideran la aplicación de las que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Eso quiere decir que tanto en las cuencas naturales como en las cuencas urbanas, o sea, las cuencas de las ciudades metropolitanas, se aplican soluciones que propician el aumento de la infiltración del agua. Básicamente lo que se tiene que hacer en los planes de urbanismo a futuro es tratar de aplicar soluciones que permitan de regresar al status quo de la cuenca natural antes de la urbanización. Y eso se puede hacer toma, aplicando... doctora? Sí, dígame. ¿Eso cuánto toma un procedimiento así? Mire, realmente no toma mucho porque nosotros personalmente, o sea, Sí, sí. nosotros investigadores que trabajamos en cuestiones relacionadas con desastres debidos a fenómenos naturales, sabemos, estudiamos exactamente que podemos hacer pronósticos a largo plazo y entonces implementar soluciones que puedan aportar una mejora. Entonces se pueden estudiar soluciones que puedan tener un resultado no tan a largo plazo. Pero esto claramente tiene que ser un objetivo de los planes de urbanización a futuro. O sea, esto tiene que ser algo que se tiene que tomar en cuenta a nivel nacional en todas las cuencas que conocemos. Se pueden aplicar soluciones basadas en la naturaleza, pero se tienen que hacer. Y además estas soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudar también a mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza tienen un impacto doble, o sea, no solo mitigar el efecto de las inundaciones, sino que influir también en la mitigación de los efectos del cambio climático porque restablecen el ciclo natural del agua. Entonces, esto tiene que ser un plan urbanístico realmente con conciencia, ¿no? O sea, que permita regresar a un estado natural de estas cuencas, doctora, antes de que se verificó la urbanización descontrolada. doctora, le habla Moisés. Sí. ¿Qué tanto afecta el factor humano al sistema de drenaje y a estas inundaciones? Lo pregunto porque mucho se habla de la contaminación y de los desechos Sí. que tiramos en las calles que obstruyen a veces a las coladeras que se llevan el agua. Entonces, ¿qué tanto se involucra el factor humano en estas inundaciones y cómo lo podemos empezar a corregir también nosotros como sociedad civil, doctora? Y eso es correcto, es una buena pregunta, porque de hecho este es el otro factor que determina las inundaciones pluviales dentro de las grandes ciudades. Pues la mayoría de las ciudades metropolitanas de México tienen un sistema de Fonética de drenaje. mujeres. ¿Perdón? No, 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 no. Ah, ok. No, lo que decía es que la mayoría de las ciudades metropolitanas de México tienen un sistema de drenaje que se define combinado. Eso quiere decir que en el mismo lugar donde van las aguas residuales, es decir, aguas grises, aguas negras, van también las aguas pluviales. Entonces, esto naturalmente determina que la capacidad del sistema de drenaje se reduce, ¿no? O sea, se reduce porque es el mismo camino donde van ambos tipos de aguas. Entonces, ya este es un problema. El otro problema es efectivamente, como decías, el tema de la contaminación, o sea, el tema de desechar la basura en las calles. Ese es un Y problema ahí entra realmente la muy gente, importante. doctora, y ahí entra la gente
Y ahí es donde la autoridad tiene un enorme temor a ir contra mujeres, a ir contra hombres, personas, ¿no? Y decir, en verdad, campañas, acciones y quizás sanciones, ¿no? Pues mire, yo No vemos, y la personalmente, sí, autoridad carga toda la responsabilidad cuando sí, claro. sabemos y nos duele, nos cuesta, cuando vemos a mujeres, cuando vemos a hombres, cuando vemos a jóvenes, cuando vemos a viejos, con un descuido absoluto también Sí, por su hábitat, por su espacio. sí, También sí. hay que No, pues, decirlo, duele mucho, pero tenemos una autoridad totalmente permisiva. pues mire, yo en lo personal no creo mucho en la cuestión de las sanciones, porque nosotros sabemos Bueno, sí. perfectamente que cuando hay sanciones hay la posibilidad también de evadir estas sanciones. Yo considero que lo más importante en cuestiones de educación al ambiente y a la salvaguardia del medio ambiente es exactamente la educación. O sea, yo considero que, yo no creo que ¿Cuántas la población generaciones, no tenga... doctora? ¿Cuántas ¿Cómo? generaciones toma? ¿Cuántas ¿Cuántas generaciones? generaciones Sí, toma? Sí, 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 no, yo lo un entiendo, cambio pero en eso de es donde se conciencia. tiene que invertir. O sea, se tiene que invertir en una educación desde edades muy jóvenes. O sea, conocemos muchos países en el mundo donde las personas, donde la población sabe perfectamente que es un delito tirar basura a la calle por muchas razones. Y yo creo que eso también se puede lograr. O sea, yo creo que la educación a la cultura del medio ambiente es el concepto fundamental para poder evitar todos los problemas que estamos generando y que hemos generado a lo Sí, largo pues de las ojalá. últimas décadas. Pues muchas gracias. Gracias por esta opinión, gracias por esta síntesis, doctora Rosana No hay de Bonacía, qué. que coordina el grupo, un grupo que se llama WADER, como agua, WADER 360 del TEC de Monterrey. Muchas gracias.